¿El qué? Sí. Buenos días, bienvenidos a esta mesa redonda sobre Colombia, en la que contamos con excepcionales ponentes como el señor embajador don Luis Guillermo Plata, embajador de Colombia en España, y don Silverio Gómez Carmona, director de la Oficina Comercial de ProColombia en Madrid. Bienvenidos, en nombre de la Cámara de Comercio de Madrid. Les ruego, por favor, mantengan las cámaras apagadas. Las preguntas las podrán formular a través del chat general y serán respondidas una vez finalicen las intervenciones. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva mesa redonda virtual organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid sobre Colombia, ¿no? Encuentro que contamos con representantes o máximos representantes en España, a quien saludo, al excelentísimo embajador de Colombia en el Reino de España, don Luis Guillermo Plata, al director de la Oficina Comercial de ProColombia en Madrid, don Silverio Gómez Carmona. Bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí. Un placer, como siempre, estar con todos vosotros, trabajando a pesar de las circunstancias, aunque, bueno, pues gracias a Dios vamos evolucionando positivamente, la vacunación, vamos trabajando ya cada día más a favor de la movilidad, en que vayamos recuperando la actividad económica lo antes posible y la internacionalización. Ya sabéis que en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid no hemos parado de tener las comisiones comerciales virtuales con encuentros como este tipo y hoy, en este caso, con Colombia, país que consideramos importantísimo por las relaciones históricas, los lazos que tenemos y las relaciones comerciales, ¿no? Quiero agradecer tanto a la Embajada de Colombia como a ProColombia la excelente colaboración que han tenido y tienen permanentemente desde hace muchos años con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, ¿no? En beneficio de las empresas, tanto españolas, madrileñas en este caso, que quieren ir a Colombia, como las colombianas que quieren introducirse en el mercado español y también utilizarlo como puente para entrar al mercado europeo. Quiero agradecer también a las instituciones como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, que están siempre trabajando permanentemente de la mano con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en favor de la internacionalización de las empresas madrileñas. También a nuestro socio estratégico en el área de la internacionalización, que es Kugler & Nagel, que es una empresa referente mundial en el transporte de mercancía, ¿no? Como todos sabemos y como decía al principio, estamos en un entorno tremendamente cambiante. La pandemia ha supuesto un punto de inflexión que nos ha hecho avanzar en muchas cosas que hemos avanzado unos meses, lo que nos hubiera costado una serie de años, ¿no? Todos estamos hablando del avance imparable y la velocidad que ha cogido la digitalización como una herramienta fundamental para ser las empresas más eficientes, también para incrementar sus posibilidades, su potencial de comercialización. Se habla de sostenibilidad, algo imprescindible por una responsabilidad de todos nosotros con el mundo en el que vivimos y por una responsabilidad de dejar un mundo mejor a nuestros hijos y porque además el consumidor final lo va a demandar y va a castigar a la empresa que no sea capaz de adaptarse a esa sostenibilidad. Pero aparte de todos estos temas que son tan importantes como es la digitalización y la sostenibilidad, un mundo más inclusivo, oportunidades para todo el mundo, la internacionalización fue, es y seguirá siendo importantísimo. Si nuestras empresas quieren crecer, diversificar el riesgo, la internacionalización es clave. Y un país como Colombia, país hermano, como decía, con un incremento del PIB en los últimos años, evidentemente como todos con el paréntesis de la pandemia, que no cuenta, que es el año 2020, pero es verdad que ha tenido un crecimiento sostenido y con solidez a lo largo de los últimos años, ¿no? Eso ha supuesto una notable mejora en la población, el poder adquisitivo de la población colombiana, cada vez más peso de la clase media, que es lo que demuestra la estabilidad de un país, y grandes oportunidades en sectores como puede ser servicios de ingeniería, equipos para la minería y la industria petrolífera, bienes de equipo y productos agroalimentarios y de consumo, ¿no? Y luego son los sectores más atractivos para inversión extranjera, pero es verdad que ahora también, además, antes de la pandemia, ya Colombia tenía un plan de inversión de 135 millones de dólares para inversión en infraestructuras, también en obra de construcción de viviendas, con lo cual, pues también España, nuestras empresas son campeones, como sabéis, mundiales a nivel de constructoras en general y especializadas en las grandes infraestructuras, puentes, puertos, metros, etcétera, etcétera.
con lo que nosotros facilitamos a esas empresas la posibilidad, el potencial de participar en Colombia en estos proyectos tan importantes, tan necesarios para la modernización y avance del país. Y también en esa colaboración, por supuesto, tenemos una misión en los próximos días de empresas colombianas que vienen a Madrid a intentar introducirse en el mercado español y desde el español, como decía, como puente para Europa. Y también estamos en esa colaboración con el embajador, con el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, trabajando en beneficio de nuestras empresas, y trabajar en beneficio de nuestras empresas es trabajar en beneficio de nuestra sociedad. Como siempre decimos, en la empresa está la solución. Y sin más dilación, yo doy la palabra a los protagonistas de hoy, en lugar al embajador, segundo al consejero, para escucharles atentamente sobre todas las oportunidades de Colombia. Muchas gracias de nuevo, embajador, por estar aquí. Muchas gracias, consejero. Y cedo la palabra al embajador don Luis. Gracias, embajador. Querido presidente, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Cámara de Comercio de Madrid que nos acompañan, a todos los empresarios que están aquí presentes, los que nos acompañan por video. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Realmente yo he tratado de ponerme en sus zapatos. Si yo fuera un empresario español hoy, ¿qué estaría pensando? ¿Qué inquietudes tendría? Hemos estado en las noticias en las últimas semanas, en las redes sociales, hay mucha información, mucha confusión, diría yo, y creo que es importante entender qué sucede en Colombia, cuál es la perspectiva y qué implicaciones tiene esto, tanto para los que están allí presentes como quienes estén interesados en mirar a Colombia como un destino de inversión, de negocios. La relación entre Colombia y España a nivel comercial es muy dinámica, es muy fuerte, tal vez la más fuerte que tenemos en cualquier país en el mundo. En este momento, más de 650 empresas españolas están en Colombia, una presencia dinámica, unas inversiones importantes, empresas muy grandes del IBEX, como empresas más chicas también, tienen oportunidades de negocio, tienen oportunidades de crecer, tienen oportunidades de avanzar, de utilizar a Colombia como una puerta de entrada a todo el continente. Y en ese contexto quisiera referirme hoy, porque si estuviera al lado de ustedes estaría pensando, ¿qué está sucediendo en Colombia? Comienzo por dar un breve contexto a la situación, así como todo el resto del mundo. España no ha sido la excepción, fuimos afectados por el COVID, un COVID que ha sido particularmente fuerte en Colombia. Estas últimas semanas estamos viviendo nuestro tercer pico muy fuerte, más o menos de 20.000 contagios día, 500 fallecimientos, se ha mantenido alto por un tiempo largo y por supuesto es una preocupación importante. Ese COVID ha tenido un impacto muy fuerte en nuestra economía, una caída significativa del PIB, por supuesto, un aumento del desempleo, 3.6 millones de personas que han logrado escalar, llegar a la clase media, que se ven retrocedidos nuevamente a su punto de origen y por supuesto a un descontento muy grande. A eso debo adicionar varias cosas. Colombia, como país en desarrollo, tiene una informalidad laboral, ustedes le llaman acá economía sumergida, muy grande. En América Latina, la informalidad laboral es del orden del 60%, es decir, la mayoría de la gente que trabaja en nuestros países lo hace por su propia cuenta. Y por supuesto, cuando hay una cuarentena, cuando hay que cerrar a un país, pues aquellos que viven de su propia cuenta, del trabajo informal en la calle, aquella persona que vende café o vende frutas, pues claramente pierde su sustento. Y no tenemos las redes de apoyo que existen en países como España, no tenemos ese colchón social donde hay unos ahorros o donde hay un seguro de desempleo o alguna facilidad que permita a esta gente pues estar tranquila. Por ende, el gobierno colombiano, al inicio de la pandemia, se vio en la necesidad de inmediatamente asegurarse que todas las personas que no podían trabajar, que no podían percibir un ingreso, recibiesen lo que hemos llamado un ingreso solidario. Que todo aquel que tuviera una dificultad para poder sostenerse, pues tuviera un dinero pequeño, pero suficiente para poder vivir
dignamente el resto de ese mes. Adicionalmente a esto, tenemos una migración venezolana gigantesca. Tenemos en este momento 1.8 millones de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia, que llegan en muy pobres condiciones, que llegan apenas cargando lo que puedan llevar en sus manos, en un maletín pequeño, generalmente con niños pequeños, niños de brazos en muchos casos. Llegan a Colombia a buscar una salida de la pobreza, del desespero y, por supuesto, pues en un COVID, imagínense ustedes la dificultad para que estas personas puedan trabajar, para que puedan sostenerse. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues crea una canasta básica de productos no perecederos, lentejas, arroz, garbanzo, atún, y a cada familia debe proveerle mensualmente esa canasta básica para que se pueda alimentar. En resumen, el impacto del COVID fue y sigue siendo muy fuerte en la economía. No contamos con una moneda fuerte como es el euro, no contamos con los fondos europeos como lo tiene España, y por ende, Colombia se endeuda, Colombia hace un esfuerzo gigantesco, pero tiene que generar un nuevo ingreso. ¿Y cómo lo piensa generar? Pues decidimos hacer una reforma tributaria o reforma fiscal, como se le dice en España. ¿Cuál es el objetivo? Pues justamente generar un ingreso adicional para el país. ¿Para qué? Para poder sostener el gasto social que ha generado la pandemia, para pagar la vacunación, para pagar la infraestructura, el haber duplicado las unidades de cuidado intensivo de 5.000 a más de 11.000. Ha sido un esfuerzo muy grande. Y buscando nuevas fuentes de financiación, se llega a la conclusión de hacer una reforma tributaria o reforma fiscal para que aquellos que tengan capacidad de pagar, pues paguen más, y los que tienen menos capacidad, más vulnerables, pues reciban ese beneficio. Pero debo decirlo, y hay que ser autocrítico, cometimos unos errores importantes. Primer error, una reforma demasiado ambiciosa. En vez de buscar solucionar el tema puntual, coyuntural, buscamos solucionar otros temas. Y el país no estaba para estos. La gente estaba sufriendo, la gente estaba empobrecida, y esto no fue bien recibido. Lo segundo, faltó didáctica. Faltó explicar muy bien que se trataba de poner un impuesto que pagase los que tienen con qué para poder beneficiar a aquellos que no lo tienen. Y lo tercero, faltó concertación política con otros partidos. Al presentar la reforma fiscal, hay un gran rechazo a esta, y el gobierno se ve en la necesidad de retirarla. Ese gran rechazo se da a manera de protesta en las calles. La gente sale a protestar, sale a manifestarse, lo cual está bien y es parte de nuestra democracia. Hay un derecho legítimo en Colombia, como en cualquier democracia, de poder protestar, de poder manifestarse, por decir con qué no se está de acuerdo. Pero ¿qué sucede entonces? Comienza esta protesta y, por supuesto, la protesta se da como una bola de nieve y empiezan a unirse otras protestas. Se unen los indígenas, se unen los maestros, se unen estudiantes, taxistas, transportadores, y esa protesta que originalmente era a una reforma fiscal, pues es una protesta mucho más grande de un pueblo que viene de un encierro, de un pueblo que está insatisfecho por muchas razones, muchas de ellas históricas. No puedo negar que en Colombia tenemos aún una distribución del ingreso que no es adecuada, que hay mucha concentración, muy poca gente, y se requiere una sociedad mucho más equitativa. En fin, esta protesta empieza a crecer. A pesar de que el gobierno retira el proyecto de reforma fiscal, la protesta continúa y no se detiene. Ya la bola de nieve coge una fuerza. Pero tristemente, esa protesta es infiltrada por grupos violentos. Y en Colombia, aún a pesar del proceso de paz, los tenemos. ¿Quiénes son estos? Uno, disidencias de las FARC, muchos que no negociaron, que decidieron seguir en su negocio, en la ilegalidad, y no fueron parte del proceso de paz. Hubo otras guerrillas, como el llamado ELN, que nunca fue parte del proceso de paz. Hay lo que se llama bandas criminales, hay narcotráfico. Todos ellos ganan en el caos y en la anarquía. Ganan los narcos,
ganan las guerrillas, ganan los criminales. ¿Por qué? Porque en el caos, como dicen aquí en Colombia, en España, perdón, en río revuelto, ganancia de pescadores se ha aprendido recientemente. Y es exactamente eso. Entonces tenemos una protesta pacífica que está protegida por la Constitución de Colombia, pero a la cual rápidamente escala en una protesta violenta. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante entender y tener claridad. Yo mismo he tenido dificultad al inicio entendiendo qué pasaba, porque hoy tenemos redes sociales, te llegan videos, te llegan cantidad de cosas, uno no sabe qué creer, qué no creer, qué es falso, qué no es falso, qué videos son de ahora o qué videos son de hace 5 años de un evento no relacionado. Entonces es importante encontrar esa claridad. En este mes de protestas, un poco más de un mes de protestas, hemos tenido más de 4.400 actos vandálicos, entre ellos ataques a estaciones de policía, a vehículos privados, a vehículos públicos, a vehículos de la policía, más de 800 entidades bancarias y cajeros bancarios vandalizados o saqueados, cosa que nada tiene que ver con la reforma fiscal o cualquier otro de los temas que se esté protestando. Tenemos en este momento más de 500 comercios afectados, farmacias, tiendas, pequeños empresarios que han visto su negocio afectado por estos vándalos, por esta violencia. Y ante la violencia, el gobierno no se puede quedar quieto, el gobierno debe reaccionar, el gobierno debe garantizar la ley, debe garantizar el orden, el gobierno debe asegurarse que así como hay un derecho a la protesta legítimo, también hay otros derechos de la gran mayoría de los colombianos, el derecho a movilizarse, el derecho a ir a trabajar, el derecho a ir a estudiar, el derecho a ir a comprar los alimentos cuando me plazca. Son derechos que no se pueden negar y el gobierno tiene la obligación de salvaguardarlos y de cuidar de la seguridad de la mayoría. Entonces, por supuesto, se da una reacción del gobierno, de la policía. Se ha dicho por allí que estamos militarizados, no es cierto. Es la policía que reacciona con su escuadrón disturbios, como lo hay en España, como lo hay en cualquier país, para preservar el orden. Por supuesto, hay choques donde hay más de 1.500 colombianos que han resultado heridos, pero lo que nadie dice es que hay más heridos en la policía que en los manifestantes. La policía también se ha visto atacada y también tiene un derecho legítimo a defenderse cuando así lo ve. Entonces, aquí vemos videos de unas cosas, vemos una narrativa. Se presenta a Colombia como un país dictatorial, un país opresor, un estado policial, si se quiere, una policía que comete abusos. Y eso no es cierto. Déjenme decirles, es posible, sin duda, que algunos policías hayan transgredido las líneas y hayan cometido abusos, pero no es una política de Estado. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar en una situación extrema como estas. El policía se puede asustar, puede reaccionar equivocadamente. Y eso hay que investigarlo, y eso hay que llevarlo a las máximas consecuencias jurídicas, si es del caso. Pero hasta entonces, como en cualquier democracia, también tenemos presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En todo caso, debo decir que hay en este momento 178 policías siendo investigados. O sea, tendremos que entender la situación, las razones y, si es el caso, su judicialización y sanción. Lo que quiero decir con esto es que no hay un doble estándar. Quien cometa un acto violento, quien se sobrepase la línea, sea manifestante o sea policía, tiene que ser judicializado. Eso es un Estado democrático, un Estado donde prima la ley y el derecho. Afortunadamente la violencia ha venido bajando, ha venido descendiendo, ha sido muy fuerte, pero la tendencia ya empieza a bajar y esperamos que a través del diálogo logremos soluciones. Se está hablando en este momento, hay un diálogo entre lo que se llama el Comité del Paro y el gobierno. No es un diálogo fácil, porque las demandas son muy grandes, pero es importante entender lo siguiente. Muchas de las preocupaciones del Comité del Paro, muchas de las cosas que están exigiendo, son las mismas cosas que contenía la reforma
fiscal inicialmente. Por ejemplo, un ingreso solidario a los más pobres. Por supuesto, estamos de acuerdo todos con eso, pero hay que pagarlo, ¿cierto? Tiene que venir de algún lado los fondos. Un subsidio a las pymes y a la nómina, por supuesto, pero también tienes que ver ese dinero de dónde viene. Una protección a la industria nacional y a la pequeña empresa. Es algo comprensible, algo lógico, pero justamente estos bloqueos que han hecho los manifestantes, tenemos más de 4.000 bloqueos en las carreteras del país, que han hecho afectar al pequeño empresario, afectar al agricultor, aquel que vende su leche, que no puede llevarla al mercado, no la puede refrigerar y se echa a perder. Aquel que vende la fruta, que si no puede llegar al mercado, no puede venderla y se echa a perder. Entonces, es bastante irónico que de cierta forma lo que pide el Comité del Paro es aquello mismo, en una gran parte, que se encontraba en la reforma fiscal. Claro, el problema no es el qué, el problema es el cómo. Todos estamos de acuerdo con proteger la pyme, con aumentar la vacunación, con los subsidios de nómina, con ingresos solidarios, pero tenemos que encontrar una fuente. Tiene que haber una fuente de ingreso. Y para eso se trataba la reforma fiscal. Tendríamos que trabajar en una, justamente, para poder satisfacer esas necesidades. ¿En qué estamos entonces? Estamos en un diálogo constructivo, estamos buscando soluciones, el gobierno está decidido a encontrar salidas a esto y las encontraremos. Colombia es un país de derecho, es un país que ha tenido una historia compleja, que ustedes han conocido, pero es un país resiliente, un país que encuentra soluciones, un país que se levanta, que está pasando un momento difícil, y seguramente quienes están en Colombia ahora, como empresarios españoles, estarán preguntando, ¿qué sucede? Y precisamente es la oportunidad, y agradezco a la Cámara, de poder dialogar con ustedes, de poder referirme a los temas de Colombia, de poder dar un orden y poder explicar, en la medida de lo que sabemos hoy, qué está pasando, y darles la tranquilidad que estamos buscando las soluciones, que estamos dialogando, que estamos negociando, y que somos un Estado de Derecho que va a encontrar esa solución, pero por supuesto no podemos permitir la violencia, no podemos permitir el vandalismo, no podemos permitir el saqueo, porque si así fuese, estaremos vulnerando los derechos de ustedes y de muchos otros que están allí, que trabajan, que hacen país, que dan empleo y que tienen que poder producir, que tienen que poder estudiar, que tienen que poder trabajar, que tienen que poder llevar una vida normal. Así, presidente, agradezco esta oportunidad de conversar y quisiera parar acá en este momento para dar la palabra y, por supuesto, estar atento a las preguntas e inquietudes que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Y, bueno, pues como muy bien has dicho, primero, entre países hermanos tenemos que apoyarnos, entendernos. Hay alguien que quiere aprovechar situaciones coyunturales para convertirlas en estructurales, casualmente, y no en beneficio de la sociedad. Y no debemos caer en todo esto, sino al revés. Buscar el apoyo mutuo, que no maneje quien intenta mover esos hilos en su beneficio particular y, repito, no en la sociedad. Y la solución está en la empresa. Si hay empresa, hay empleo, si hay empleo, hay estabilidad. Y un país como vosotros, que habéis conseguido una estabilidad con la clase media, es por lo que tenemos que enfocar, apostar y colaborar juntos. Y en esa línea vamos a seguir. Y bueno, paso la palabra al consejero, a Silverio Gómez, y pues adelante, agradecido también de que estés aquí. Muy buenos días, un saludo cordial primero a quienes están, a todos los que están allá al frente, en el otro lado, que por efecto de la tecnología, pero por efecto de la pandemia, también no los estamos viendo, pero compartimos las mismas preocupaciones. Saludo especial al señor Asensio y gracias por la invitación de la Cámara de Comercio de Madrid. Señor embajador, buenos días. No es fácil, o sea, después de la magistral intervención del señor embajador, presentar, digámoslo, el complemento sobre lo que está, digámoslo, ocurriendo en Colombia, en tres aspectos básicos a los cuales me voy a detener. Primero voy a hacer una caracterización de Colombia en el tema económico. Segundo, voy a hablar de un tema de institucionalidad económica que ratifica y complementa
lo que ha dicho el señor embajador. Y tercero, un tema sobre destacar algunos datos de la coyuntura económica para mostrar la realidad de lo que está ocurriendo, digámoslo, en Colombia. Bueno, señor Asensio, sé de la relación directa que tiene con las cámaras de comercio en Colombia. Así es. Y en particular en Bogotá. Fui directivo de una cámara de comercio local y entonces conozco el sistema cameral, muy distinto, digámoslo, en particular después del 2010 a lo que ocurrió en la Comunidad Europea con el tema del registro mercantil acá en Europa. Pero me quiero detener en este punto por lo siguiente. En Colombia hay 57 cámaras de comercio. O sea, y uno dice 57 cámaras, no sé cuántas cámaras hay en España, pero Colombia es un país de regiones. País de regiones con una distribución económica bastante equitativa, o sea, en términos de su riqueza, no hay una concentración como muchos, digamos, lo creen. Bogotá, que es la capital del país y que tiene alrededor de el 20% de la población nacional, tiene una riqueza, un PIB, que es la cuarta parte, el 25%, pero el 75% se distribuye en el resto del país, con unas regiones muy caracterizadas desde el punto de vista económico. Hay una región central que incluye desde los departamentos de Antioquia, el eje cafetero, que ustedes han escuchado hablar mucho, el departamento de Tolima, Huila y una parte de la región oriental, que tiene una participación del 23% en el PIB. Y así uno puede hacer, digámoslo, el recorrido y comprobar que en la región pacífica, por ejemplo, que es la que conecta al Pacífico colombiano con el oriente realmente del mundo, tiene una participación alrededor del 14%, y luego viene la región oriental, que está que conecta con Venezuela y que tiene una participación del 20% del PIB, y una región del norte del país, que es en lo cual encontramos los grandes puertos colombianos, que son Santa Marta, Barranquilla y Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que tiene una participación del 16% en el PIB. Eso demuestra que Colombia es descentralizada desde el punto de vista económico. Es una caracterización muy importante. Como ya conocemos, hay alrededor de 600 empresas españolas localizadas en Colombia y distribuidas en todo el territorio nacional, desde el departamento de La Guajira, que es en el extremo norte del país, en el departamento del Valle y en el centro del país, incluyendo el eje cafetero y Bogotá. ¿Sí? Hay una participación muy importante de esas empresas. La segunda característica que destaco se refiere a segunda característica muy importante es que Colombia es un país de jóvenes. Este es un tema fundamental para conocer la realidad de lo que puede estar ocurriendo, o explica en buena parte el fenómeno de lo que puede estar ocurriendo en términos de movilización social en Colombia. Solamente doy este dato: la población en Colombia, el 75% de la población de 50 millones de habitantes, o sea, unos 37 millones, tienen menos de 45 años. La población de más de 65 años es en Colombia bastante baja, es alrededor de 8%. Si uno mira en el caso español o en el caso italiano o en el caso de Estados Unidos, alrededor del 20-22% tiene una población de más de 65-68 años. Colombia es una población joven, Colombia es un país joven, y eso en términos económicos hay que destacarlo mucho, porque es un gran mercado de futuro, o sea, no es hacia atrás, sino, digámoslo, hacia el futuro. La tercera caracterización que damos de Colombia es que Colombia es un país internacionalizado. Acaba de entrar a la OCDE, a ser parte de ese club de países, digamos, con buenas prácticas, no necesariamente de los países todos ricos, sino es un país con buenas prácticas desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico. Por ejemplo, un dato sencillo:
que no pasa en muchos países, específicamente latinoamericanos. En Colombia hay una entidad que se llama el Departamento Nacional de Estadística, es una entidad descentralizada y que maneja todos los datos económicos, sociales del país. Y una de las exigencias de la OCDE era que esa entidad fuera independiente del gobierno. Resulta que ya era independiente del gobierno, o sea, no tiene que ver, las estadísticas oficiales no son manejadas por el gobierno, son manejadas en una forma independiente. Pero la tercera característica que decía es este país es un país con una gran internacionalización y luego uno puede darse cuenta aquí, esto lo complementa, gracias a 17 tratados de libre comercio, Colombia tiene un acceso alrededor de casi 2.000 millones de consumidores en el mundo, con firmas de tratados de libre comercio vigentes y otros tratados que están, digámoslo, en el proceso de negociación. Eso le da, en esos tres elementos colocan a Colombia, el tema de la regionalización, de la descentralización, el tema de la composición de su población y este tema de internacionalización colocan a Colombia con unas características muy particulares en ese sentido. Este gráfico que complementa esto muestra también, digámoslo, lo que Colombia representa en términos de institucionalidad hacia el futuro, sobre todo. A partir del año 2014, los sectores mineroenergéticos empezaron a registrar una participación muy importante, superior a lo de la industria extractiva en la inversión extranjera que llega a Colombia. No me voy a detener, digámoslo, en esto. Ustedes lo saben, Estados Unidos y España representan alrededor del 32% de la inversión extranjera que llega a Colombia, pero también tiene países como Reino Unido y Canadá con el 8 y el 5%, que da alrededor del 45% de inversión extranjera. Como podrán ver, todavía aquí no está China, o sea, China no está dentro de los países con mayor inversión extranjera, como sí ocurre en otros países como Perú y Chile. Y esa diversificación la puede uno ver acá en este gráfico. Excúsenme que los pase relativamente rápido, pero demuestra que la inversión en Colombia no digamos se ha salido porque eso es exagerado, pero ya los sectores de industria petrolera y minera no representan el componente principal. Obviamente hay un tema que hay que involucrar, todo el tema de la coyuntura de precios internacionales, todo esto que eso hace que la inversión fluya hacia se retraiga en esos sectores de industria extractiva, pero en Colombia ha habido una diversificación muy importante en ese sentido. Ese es el primer punto a los cuales me quería referir. Y el segundo punto se llama que Colombia tiene una gran institucionalidad en la economía. En Colombia el gobierno tiene una duración de 4 años, lo establece constitucionalmente, y cada gobierno expide durante su periodo un plan nacional de desarrollo, que no me voy a detener en esas consideraciones, y es la carta de navegación para los siguientes 4 años, tomando evidentemente una serie de elementos y políticas que vienen de atrás. No es que borrón y cuenta nueva cada, digámoslo, 4 años. Segundo, hay una política económica sustentada y una política sectorial. La política económica está en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como centros de la política económica, y cada sector tiene un ministerio. En Colombia, embajador, 16, 17 ministerios es que tenemos. Perdóneme que... Es que hay 2 nuevos, ¿no? Deportes y ciencia y tecnologías. Pero son esa cifra, digamos, en donde no cambian en el tiempo, por el contrario, se complementan, como lo acaba de decir el señor embajador. Luego hay una gran institucionalidad en la política monetaria y cambiaria. Hay una junta monetaria, una junta de Banco Central que reemplazó a un mecanismo que fue creado en el año 1963, que se llamaba la Junta Monetaria, y la Constitución de los años 90 estableció una junta directiva del Banco de la República que es absolutamente independiente y autónoma frente al gobierno. O sea, los mecanismos monetarios y cambiarios en Colombia los maneja el Banco Central, y el ministro de Hacienda es solamente un
un integrante de esa junta y no tiene injerencia y no puede vetar decisiones de la Junta del Banco de la República. Hay una gran independencia monetaria y cambiaria, lo cual da una gran estabilidad. Hay una política fiscal que evidentemente nace del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero cualquier modificación a la estructura fiscal de Colombia la tiene que aprobar el Congreso de la República, el Parlamento. No es, ni siquiera en Estados Unidos existe, digámoslo, esa división tan fuerte en términos de manejo de los asuntos fiscales. En Colombia eso es claro. Tampoco los municipios y los departamentos, las regiones, las comunidades, como se llaman acá, pueden modificar las normas tributarias. Tienen que ser por la vía ley de la República. Y en esto hay unos organismos de control que tienen que ver claramente con el manejo de los asuntos. La Contraloría General de la República tiene que ver con todo el tema del manejo fiscal, del control fiscal. La Procuraduría con todo lo que tiene que ver con el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, y hay una Defensoría del Pueblo que tiene que ver con todos los mecanismos de protección ciudadana. Bueno, esos instrumentos digámoslo, macro de la política económica tienen expresiones concretas. En Colombia hay un Consejo de Política Económica y Social que llamamos el COMPES y que está ligado a todo el ejercicio de planeación que lleva el Departamento Nacional de Planeación. Y sectorialmente uno habla del Consejo Superior de Comercio Exterior, que tiene que ver con las normas de comercio exterior, el Consejo de Concertación Salarial y Laboral, al cual me voy a referir ahora, agencias sectoriales en minería, en infraestructura, en la Superintendencia de Servicios Públicos, que tiene que ver con el manejo de las empresas de servicios públicos, la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene que ver con los temas de competencia, todo el tema de publicidad engañosa y todo el tema de protección al consumidor también tiene que ver ahí. Las supersociedades, superintendencias de sociedades, que tiene que ver con todo el tema de manejo de información de las empresas, ¿no? Y sectorialmente pues está la superintendencia financiera, que tiene que ver con el sector financiero. Entonces hay una gran institucionalidad ahí. Aquí en Colombia no hay normas, pensémoslo así, caprichosas o que salen de la manga, como decimos popularmente, de un momento a otro. Este es un claro ejemplo de eso. Mire, en Colombia hablaba antes de la Comisión Salarial y de Concertación Laboral, y es que el salario mínimo en Colombia se establece a través de ese mecanismo de concertación que incluye a los empresarios, a los trabajadores y al gobierno, en una fórmula que finalmente se presenta en función de variables como la inflación y la productividad. Y esto prueba, por ejemplo, que esa concertación se da. Evidentemente, los sindicatos y los trabajadores tienen un incremento salarial por encima, muy por encima de la inflación, para recuperar su capacidad de compra, y el sector privado tiene todos sus mecanismos que involucren la productividad, y el gobierno pues busca, digámoslo, la conciliación entre esos dos elementos. Solamente entre el año 2016 y el año 2021, la barra azul es la inflación y la barra roja es el incremento del salario mínimo. El salario mínimo ha estado por encima siempre en varios puntos de la tasa de inflación, lo cual demuestra una recuperación no una recuperación, sino más bien que la capacidad de compra de los trabajadores se ha sido incrementada por encima de la inflación a través de ese mecanismo de concertación. Esto es un factor muy importante, digámoslo, en términos de la política social a la que se refería ahora el señor embajador. Bueno, hablemos de, llegó la pandemia, ¿sí? Ocurrieron una serie de factores que no son exclusivos de Colombia, ¿sí? La tasa de crecimiento de la economía colombiana en el año 2019 fue la más alta de América Latina, o sea, por encima del 3%, y llegó la pandemia y ocurrió pues todo, digámoslo, lo que conocemos, con unos factores o con unas implicaciones desde el punto de vista de que en el tema, lo que generó, digámoslo, la misma pandemia, con todo un modelo de vacunación discutido en todo el mundo, en el cual ciertamente nuestros países
pues en la primera parte no fueron favorecidos por efecto de todo el tema de producción de vacunas, o sea, España lo ha vivido, digámoslo también. Pero hoy la vacunación en Colombia alcanza un nivel sorprendente. En Colombia se están vacunando alrededor de 300.000 personas diarias. Ya uno está hablando de 12, 13 millones de personas con una sola dosis. Estamos hablando de más. Eso significa que está por encima del 20% de la población. Evidentemente, podría ser, digámoslo, muchísimo mejor, pero hay una correlación. Es cierto que hubo un arranque, digámoslo, lento. Luego hay un tema financiero, que eso implicó, como lo decía el señor embajador, un deterioro en todo el tema fiscal, un aumento en la deuda pública, en la deuda externa del país, que tampoco es nada dramático. Colombia tiene una deuda pública que puede ascender al 66-67% de su PIB. Si uno mira España, está muy por encima, y incluso los Estados Unidos, la cifra de deuda es muchísimo más alta. Evidentemente, las estructuras económicas son distintas, ni tampoco hay que decir que, como se dice popularmente, mal de mucho consuelo de tontos. No, Colombia tiene una estructura de deuda y por eso se plantea, como repito, lo dijo el señor embajador, todo un tema de modelo sostenible de finanzas públicas. Adicionalmente, en el tema económico, como decía ahora, ocurrió una caída en la economía natural por efecto de cierres, por efecto de toques de queda, por efecto de todo lo que ocurrió, que no solamente es exclusivo de Colombia. Y finalmente hay un componente geopolítico que hay que tener en cuenta en los negocios, sin la menor duda, que es Colombia el año entrante tiene elecciones para definir su nuevo presidente de la República, el reemplazo, el sucesor del presidente Duque, pero también vemos que es una tendencia o está ocurriendo en los países latinoamericanos. Acaba de ocurrir Perú, acaba de ocurrir Ecuador, México acaba de tener elecciones regionales, las elecciones regionales más grandes que marcan una tendencia hacia el futuro. Chile también entra en ese proceso, Argentina también entra en ese proceso, ¿sí? Todo lo que implica todo el inicio de la administración en Estados Unidos, con unas características muy distintas en el corto plazo a lo que estaba ocurriendo antes durante la presidencia de Donald Trump. Tendencias proteccionistas que todas las conocemos, incluyendo las implicaciones que ustedes saben mejor cualquiera, que lo del Brexit con el Reino Unido. Para enfrentar la situación, ya hace unos meses planteamos de que la economía colombiana retomará el ritmo de crecimiento que traía en el año 2019, lo retomará en el segundo semestre del 2022. Todavía esas expectativas son válidas y quiero demostrar, digámoslo, por qué. El gobierno colombiano, excusa. Estoy devolviéndolo, sí. Pero te están viendo para reducir, para dejar margen de preguntas. ¿Es lo que queréis? ¿Sí? No, para terminar acá con... Bueno, les quería mostrar, digámoslo, lo siguiente. Después de estos gráficos, ¿será que Colombia ya pasó lo peor en términos de crecimiento? Hay un plan de reactivación de 13 medidas que fueron adoptadas por el gobierno. Yo tengo un problema aquí desde el cuadro anterior, no sé por qué. Están manejándolo desde el ordenador. Lo están manejando el cuadro de las 13, se llama plan de reactivación. Ahí. Esta es la hoja de ruta establecida previo a la pandemia para garantizar la recuperación de la economía. No me voy a detener en estos puntos, pero habían 3 elementos claves que son generación de empleo, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, crecimiento económico y mayor dinámica productiva acomodada a las circunstancias geopolíticas externas,
con todo el modelo chino y el modelo norteamericano de América Primero. Eso implicaba todo eso, y hay 13 medidas que pueden ser fácilmente consultadas sobre que implica vinculación mayor del sector privado, generación de empleo, ¿sí? En términos de empleo, crecimiento, recuperación del crecimiento de la economía y, como digo, mayor dinámica productiva. El siguiente es que Colombia es un país que posee un régimen muy particular, pero muy interesantes, de zonas francas. Y quiero mostrar el siguiente cuadro antes que detenerme en los mecanismos que garantizan eso, y es que Colombia es el segundo país de América Latina con el mayor número de zonas francas en su territorio. Colombia tiene la tasa de tributación con México más baja en las zonas francas, y eso ha sido determinante para estimular la localización de empresas en zonas francas. O sea, las cifras son muy contundentes. En Colombia hay 114 zonas francas, ¿sí? Y generales, de las cuales 75 son zonas francas uniempresariales y 40 son zonas francas permanentes. Este esquema de zonas francas implica una serie de variables que, como les decía, una tarifa de renta del 20%, y hay una serie de elementos que estimulan la localización de empresas en las zonas francas. Ese plan de reactivación se complementó con medidas adoptadas ya previendo el periodo de pospandemia, y estos son los elementos más grandes. Una ley de turismo aprobada por el Congreso de la República en una forma muy ágil, que implica todo un modelo revolucionario y que va hasta elementos como el de una disminución sustancial en el impuesto al valor agregado sobre los pasajes aéreos, y abrir el esquema para que las regiones, los municipios puedan tener planes turísticos y hacer inversiones concertadas con el sector privado. Hay un plan de Vallejo, una cosa que se llama el Plan de Vallejo Express. El Plan de Vallejo Express es mecanismos que permiten a las empresas importar bienes para luego exportarlos, o sea, procesarlos y luego exportarlos. Se llama Plan Vallejo porque en los años 50, y esto es importante, en los años 50 hubo un ministro que se llamó Joaquín Vallejo Arbeláez, y entonces por eso se llama el Plan Vallejo. Solamente esto hago alusión para mostrar que ese mecanismo existe en Colombia desde hace 60 años. O sea, eso le da una mayor institucionalidad a las normas y continuidad de unas reglas de juego claras para hacer los negocios a los cuales se refería el señor Asensio ahorita como futuro de las relaciones entre ambos países. Y hay otro factor que destaca, que son las mega inversiones. En Colombia hay un tratamiento especial para las empresas extranjeras que se quieran localizar en Colombia y que realicen inversiones hasta por una cifra de 304, 305 millones de dólares en este momento. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos que estas son las señales claves que prometen, ¿sí? Una recuperación importante de la economía colombiana. Hay una recuperación sustancial de la demanda interna, como lo vamos a ver ahora. El gasto del gobierno en alza, se ha mantenido un componente social muy importante, pero también un apoyo a las empresas privadas que han sufrido la pandemia, ¿sí? Evidentemente hay un aumento en el tema de la informalidad, como lo decía el señor embajador, pero también hay algo que es muy importante, que lo vamos a ver ahora, es la entrada de las remesas de colombianos desde el exterior. Por favor, digámoslo a la siguiente. Y miren este dato. Es el dato más actualizado que hay. El número de unidades vendidas en Colombia de vivienda en mayo del 2021 son 16.100 unidades vendidas. Es el dato más alto desde el 2013. En Colombia las protestas comenzaron el 28 de abril y este dato va al 1 de junio, o sea, un mes de protestas, y la cifra de ventas de vivienda alcanzó el máximo nivel de los últimos 2, 4, 6 o 8 años. Eso es contundente. Mire el siguiente, las remesas del exterior.
La cifra alcanzada el año pasado, no hay datos vigentes todavía institucionales, es un dato que lo expide el Banco de la República, las cifras de remesas del exterior, ¿sí? Alcanzó en el 2020 un nivel histórico, ¿sí? El mayor dato de la historia económica colombiana de colombianos residentes en el exterior que envían remesas a sus familias, y evidentemente Estados Unidos, España y Chile ocupan los 3 primeros lugares. Esto es un elemento clave en términos de dinámica económica. Dinámica económica que se complementa con 2 elementos. El precio del petróleo ha alcanzado niveles importantes y hay una cifra, hay un dato preliminar que muestra que, dado que Colombia aún tiene un componente importante en producción de petróleo, ¿sí? Es significativo el impacto sobre las finanzas públicas, dado que la principal o la empresa petrolera más importante de Colombia es empresa estatal, que es Ecopetrol, por un lado. Y por otro lado, en este momento el precio del café al productor colombiano es de los más altos en la historia del país. Sí, excúsenme, ya me están diciendo que estoy pasando el tiempo, pero muy rápidamente, por favor. Y miren esto, este es el dato salido el 1 de mayo por parte de la OCDE. Colombia tiene una tasa esperada de crecimiento, dato del 1 de mayo de la OCDE, del 7.6%. ¿Sí? El promedio del mundo es 5.8%. Este es el último dato de OCDE. Yo creo que es un dato para tener, digámoslo, en consideración. Rápidamente mire lo que pasó con la pandemia, ¿sí? La tasa de desempleo pasó del 10 al 19.8%, pero en abril del 2021 se redujo nuevamente al 15.1%. Y eso implicó una recuperación. La pandemia, digamos, lo destrozó 6 millones de empleos en Colombia. Y en este momento ya hay recuperados 4 millones de empleos de los 6 millones, ¿sí? Sin que haya pasado, digámoslo, el tema de la pandemia. Quería mostrar solamente 2 temas. La tasa de desempleo juvenil en Colombia ha crecido en una forma sustancial, y esto sin la menor duda, como le decía, es un país de jóvenes en donde impacta sustancialmente todas las ambiciones y las ilusiones de los jóvenes, que también el señor embajador se refería, digámoslo, al tema. Y el nivel educativo, por favor, la siguiente, el nivel educativo, mire, de los desocupados en Colombia, realmente están en educación básica y están en la educación media, lo cual en Colombia hay un tema muy importante que es el modelo educativo. El gobierno acaba de establecer 3 elementos fundamentales para los jóvenes. Primero, gratuidad en la educación universitaria, ¿sí? Que cobija a los jóvenes. Segundo, todo el 10% de las vacantes del sector público debe ser llenada, debe ser ocupada por un joven entre 16 y 28 años sin necesidad de experiencia. Y en tercer lugar, establece que las prácticas profesionales sean contabilizadas como experiencia laboral, claramente con un enfoque en este sentido. Y finalmente quiero detenerme muy rápidamente a esto que también al cual se refirió el señor embajador. Esto es una encuesta hecha que dice lo siguiente. Un dato a una fecha del 2020 daba 1.641.000 venezolanos que habían entrado a Colombia y que reportaban que hace 5 años vivían en Venezuela. O sea, realmente se vinieron, digámoslo, a Colombia. Y esta es la composición educativa que tenían. De eso, alrededor del 10% no tenía ninguna formación. El otro 10% solamente tenía educación primaria y educación profesional y educación especializada, el componente más bajo, lo cual implica que evidentemente el país ha tenido que absorber una cantidad muy importante de empleo no calificado, por un lado, y por otro lado agravar, digámoslo, el tema social. Que es uno de los factores más importantes. Este cuadro, que es la recopilación de todo, siempre me gusta mostrarlo porque el mundo, no solamente Colombia, sino el mundo va para allá.
lo llamo hacia una nueva realidad que implica todo un modelo nuevo de recuperación económica, un nuevo consumidor, unas nuevas formas de competencia con e-commerce y relocalización de empresas, un retorno al proteccionismo, ¿sí? Vamos hacia una economía mucho más sostenible. Todo el tema de París, la recuperación del Acuerdo de París implica en buena parte eso. Vamos hacia un nuevo equilibrio, digámoslo mundial, hacia una nueva prosperidad económica. Hasta los ricos perdieron, digámoslo, con la pandemia, no es exclusividad meramente de los pobres, ¿no? Y vamos hacia una recuperación obvia que no sabemos exactamente cuándo se va a dar con todo el tema de la conectividad, y vamos a unas nuevas relaciones sociales que implica familia, educación, salud y participación del sector privado. Quiero mostrarles con esto lo que está pasando o lo que está ocurriendo, digámoslo, en Colombia, y reiterar que Colombia es un país de regiones prósperas. Colombia es un país con una institucionalidad económica, digámoslo, muy fuerte, en cual las decisiones se toman en forma concertada, y las cifras de la coyuntura económica muestran que Colombia va hacia adelante. El Scotiabank, que es uno de los bancos más importantes canadiense, ha decidido colocar el centro tecnológico para 27 países, colocarlo en Colombia. Y la semana pasada hubo una reunión de amigos entre la embajada ProColombia y alrededor de 20 empresas españolas asentadas en Colombia, y esas empresas, la tercera parte demostró que anunció nuevos negocios, nuevas inversiones y nuevos proyectos en Colombia, lo cual nosotros, pese a las dificultades de coyuntura, queremos decir que, como se dice popularmente, señor embajador, de esta saldremos muy fortalecidos. Muchísimas gracias y excúseme si me excedí en términos de tiempo. Gracias, señor Gómez. Andrés, muy interesante, y gracias por tus aportaciones. Me preguntabas en las cámaras. En España somos más de 80, 85, 87. También funcionamos por regiones, y el sistema es vertebrador y tiene la capilaridad para llegar a las políticas públicas y aterrizarlas en las empresas, que es nuestra función. Y entramos, Miguel, en las preguntas, que tenemos muy poco tiempo. Sí. Vamos a formular dos preguntas.